Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Si estás buscando una solución única para que tu web pueda mejorar las conversiones y hacer que tu comercialización sea más efectiva, crear una página de destino lo es todo. Y es que en muchos vídeos de este canal os he hablado de estas famosas landing page o páginas de destino, pero me he dado cuenta que nunca he explicado con detalle qué son y para qué sirven. Pues bien, con este vídeo mejorarás tu comprensión sobre las páginas de destino, ya que te mostraré cómo funcionan en marketing y cómo puedes usarlas para generar clientes potenciales y también ventas. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Primero contestaremos a esta pregunta. ¿Qué es una página de destino y cómo funciona? Pues bien, una página de destino, o también llamada página de aterrizaje, es una página web específica y única creada como destino a una campaña de publicidad específica. Es decir, una página web diseñada específicamente para convertir visitantes en leads o clientes. Y se llama página de destino, página de aterrizaje o landing page porque los visitantes llegan a la página después de hacer clic en un enlace de tu anuncio o tu campaña de marketing. Pero además de utilizar estas páginas de destino como objetos publicitarios, también puedes compartir enlaces de estas landings en las redes sociales o también agregarlas en vídeos, en el correo electrónico o en otras campañas de marketing. Y es que las páginas de destino no son como otras páginas de tu página web, ya que muchas de las páginas de tu sitio, como por ejemplo puede ser la página de inicio, alientan a los visitantes a explorar más tu web y profundizar en tu contenido. Pero por el contrario, las páginas de destino se centran en alentar a los visitantes a permanecer donde están y tomar una acción única y específica. Vamos, que tus visitantes hagan algo. Piensa curioso que las páginas de destino incluyen una llamada a la acción, el famoso CTA, que se llama CTA por sus siglas en inglés, que es un enlace o un botón de texto que le indica a tus visitantes qué acción tomar. Y de CTAs hay de muchas clases, desde un botón para registrarse gratis, un botón para suscribirse, un botón de prueba un mes gratis, un botón para comenzar una acción o un botón para probar una herramienta. Pero bueno, estas CTAs pueden ser infinitas. Todo depende de lo que tú quieres que haga el usuario que llega hasta allí. Y ojo, cuando los visitantes siguen una campaña de marketing, acceden a una página de destino, hacen clic en el CTA realizando la acción deseada, como puede ser rellenar un cuestionario, esto se le llama conversión. Por ejemplo, imagínate que realizo un anuncio en Facebook, anunciando que se pueden hacer sorteos en Instagram gracias a Easy Promos. Pues bien, el usuario clicará el anuncio e irá directamente a nuestra landing page de sorteo de Instagram. Cuando llegue allí, verá que hay un botón, un CTA, que pone Empieza ahora. Pues bien, si clica, irá hacia un formulario que si lo rellena, ya tenemos una conversión. Hemos ganado un lead. Otro ejemplo, imagínate que vendes productos alimentarios, pero que quieres potenciar concretamente la venta de chorizos, y más concretamente el chorizo de Cantimpalos. Pues bien, si realizas un anuncio en Google para la gente que busque comprar chorizo en el buscador, a ti lo que te interesa es que ese anuncio vaya directamente a la página de destino exclusiva que solo hable de tu magnífico chorizo de Cantimpalo, ya que así será mucho más fácil que alguien compre tu producto. Yo personalmente estoy harto de clicar un enlace en Google cuando busco un producto y que me vaya, por ejemplo, a la página de inicio de la empresa. ¿No ves que no tiene sentido? ¿No es más probable que yo compre si realmente cuando clico a la página voy a una página de destino? ¿A una página en exclusiva del producto que estoy comprando? Y es que al final, si ofrecemos algo que seduzca al usuario, este estará más dispuesto a comprar, como es en este caso, o a dejar información a través de un formulario si con ello va a poder tener acceso a algo interesante. Y para nosotros, esta página, esta landing, nos ayudará a convertir a los usuarios en clientes finales. Y de ahí la importancia de conseguir crear una página que convierta de verdad.
Y si te gustan estos temas, otro vídeo que podría hacer es cómo crear páginas de destino que tengan muy alta conversión. ¿Qué te parece? Déjalo en los comentarios. Piensa curioso que las mejores páginas de destino destacan por aumentar las conversiones y además reducir el costo por adquisición de clientes potenciales y ventas. Es decir, cuanto mejor sean estas páginas, más clientes captarás y menos pasta pagarás, ya que tus anuncios serán más eficientes. Ahora vamos a ver cuál es el propósito principal de una página de destino. Pues bien, el objetivo principal de una landing, como ya puedes sospechar, es alentar a los visitantes a realizar una acción, y esta acción generalmente está relacionada con la generación de leads o ventas. Y es que existen varios tipos de páginas de destino, como pueden ser las páginas de bienvenida, las páginas de captura de clientes potenciales o las páginas de ventas. Pero si quieres también ya haré otro vídeo hablando exclusivamente de estas, ya que hay muchos tipos más. Y es que cada tipo de página cumple con un objetivo de marketing diferente, por lo tanto, debes explorar diferentes tipos de páginas de destino según el objetivo de tu campaña. Por ejemplo, puedes utilizar una página de destino para alentar a las personas a inscribirse en tu seminario web, obtener una prueba gratuita de tu herramienta o descargar un libro electrónico. Respecto a cuál es la diferencia entre una página de ventas y una página de destino, pues bien, está claro que tanto las páginas de ventas como las páginas de destino son destinos para campañas de marketing y publicidad. Pero hay una diferencia clave que las separa, y es que las páginas de ventas a menudo tienen múltiples llamadas a la acción, mientras que una página de destino bien construida solo tendrá una. Así, las páginas de destino independientes tienen un copy, un texto creativo, diseñado exclusivamente para inspirar al usuario a que realice la acción, como podría ser este ejemplo de Shopify. En cambio, las páginas de destino de ventas suelen tener un formato largo, y estos pueden incluir múltiples llamadas a la acción, en lugar de centrarse en una sola. Lo puedes ver en este ejemplo. Aquí hay varios enlaces a diferentes sitios, o por ejemplo en esta de aquí de Easy Promos. En esta landing, como ves, el usuario puede clicar en numerosos productos que tenemos, desde realizar un sorteo en YouTube, a herramientas para distribuir cupones o incluso crear una sopa de letras para un cliente. Por lo tanto, aquí el usuario puede hacer clic en varios enlaces, dependiendo de lo que esté buscando específicamente. Pero bueno, quizás te estés preguntando lo siguiente: ¿cuántas páginas de destino debo tener? Pues bien, varias investigaciones apuntan que las páginas web que tienen de 10 a 15 páginas de destino obtienen un aumento del 55% en las conversiones en comparación con aquellos con menos de 10 páginas de destino. Además, también hay un aumento del 500% en las conversiones para sitios con más de 40 páginas de destino. Por lo tanto, tiene sentido crear diferentes landing individuales para cada campaña de marketing y publicidad. Por cierto, aquí una recomendación, y es que ten en cuenta, muy en cuenta, que las páginas de destino en los teléfonos móviles a menudo funcionan de manera diferente a las destinadas a usuarios de escritorio. Y es por eso que siempre tiene sentido crear páginas de destino específicas para campañas móviles. Otra pregunta que te estarás haciendo es: a ver, JJ, esto es muy bonito, pero ¿dónde coloco esta página de destino? ¿Necesito un sitio web? Pues bueno, si bien muchas personas alojan sus páginas de destino en su propia web, realmente no es necesario tener una web, ya que puedes crear páginas de destino a través de herramientas de landing page, como pueden ser las de Instapage, Unbounce, MailChimp, Leadpage, Hashpot y muchas otras. Y es que incluso nosotros desde Easy Promos tenemos muchas opciones para crear tu landing page sin que tengas una web, desde concursos de fotos o de vídeos hasta cuestionarios o juegos para captar leads. Pero bueno, tenemos muchas más opciones. Como siempre te digo, lo mejor es probarlo y ya verás que luego te saldrán muchas ideas para tus campañas de marketing. Y es que, en resumen, las landing pages son el destino perfecto para tus campañas de marketing y publicidad, ya que te ayudan y mucho a generar clientes potenciales o ventas. Como te he dicho, cada página de destino se centra en una única llamada a la acción. Además, has visto que no necesitas tener tu propio sitio web, y como necesitarás una página de destino para cada campaña diferente que hagas, está bien que tengas varias landings, y si puede ser más de 10, mucho mejor.
Y nada curioso, espero que todo esto te haya ayudado. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Está guapo, ¿no? Me lo puedes dejar en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo ver este vídeo que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.